Buenos días. Hola, mi. Hola, buenos días. Muy bien. Vamos a esperar un momento que los demás ingresen. De repente se me salió la plataforma de Zoom, pero creo que no me va a dar fallas. Espero que no. Así que vamos a esperar un momento y les voy a compartir pantalla. Buenos días, Miss. Buenos días. Muy bien. Para los que ya se conectaron, ya pueden ver la presentación. Enciéndanme camaritas, por favor. Los que pueden encender la camarita. Sé que algunos sí pueden porque ya me la han encendido en clases pasadas. Así que enciéndamela porque esa va a ser parte de su lista, ¿verdad? Si tienen, por ejemplo, una falta, yo voy a saber que ustedes estuvieron en clase por sus camaritas. Muy bien. El día de ahora vamos a iniciar un nuevo tema, el cual este ya se lo subí a Classroom, creo que ya lo pueden ver. Y vamos a ver el día de ahora la paz. Este es el tema que vamos a estar viendo. Vamos a ir copiando en el cuaderno, fecha, materia y el tema, ¿verdad? Muy bien, voy a seguir. ¿Y qué es la paz? Vamos a ver, nosotros creo que todos conocemos qué es la paz, es vivir en un ambiente armónico, sin violencia, sin necesidad de que nosotros estemos peligrando nuestra vida, que en algunos países lastimosamente pues no se da. Vamos a ver quién me ayuda a leer, quién me ha encendido camarita. Nicole García. ¿Qué es la paz? Es la ausencia de guerra o de hostilidades cuando se refiere a un país, pero también se refiere a acuerdos de cese de guerra. En un plano personal, la paz es un estado de espíritu sereno, donde uno puede estar en armonía con sí mismo y con los demás. Muy bien, gracias. Exacto, la paz es esa ausencia, ¿verdad? De lo que es la guerra, la hostilidad, ya sea en nuestro círculo social o parte de algún país, parte de otras personas. No necesariamente solo nosotros en nuestro hogar es necesario obtener paz, sino que en todo, ¿verdad? Nos dice también cuando se refiere al país, pero también se refiere a acuerdos de cese de guerra. Hay diferentes definiciones de paz y una de ellas es parte de, en un país, es la ausencia de guerra. Y luego vienen lo que son acuerdos en ese mismo país para que no se dé lo que es la guerra, para que no hayan conflictos. Por ejemplo, aquí en El Salvador, cuando hubo la guerra civil, se supone que después tenía que haber paz, ¿verdad? Después que se crearon los acuerdos de paz. Pero ¿qué pasa cuando alguien no cumple con este tipo de acuerdos? Entonces ahí viene la hostilidad, ya las personas no es que vayan a cometer delitos como la guerra, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, nosotros no es que estemos en guerra como estábamos cuando era la guerra civil, que era muy diferente. Pero a la misma vez nosotros no podemos vivir en paz. Venimos peligrando todos los días, si salimos de nuestra casita.
más ahorita y con los jóvenes, ¿verdad? Que ya sea por su vestimenta, por la forma en la que se ven, un corte de cabello que ya ni siquiera lo pueden ellos tener. Entonces, se puede tener paz cuando alguien respeta lo que son los acuerdos desde el primer momento. Porque cuando alguien ya no los respeta, ya empiezan a haber masas que tampoco las respetan, esos mismos acuerdos que se hayan dado en algún momento. Porque dice, si aquel no lo respeta, porque yo voy a respetar el acuerdo que se dio en algún momento de paz. Entonces, lastimosamente, muchos piensan de la manera que si uno no respeta a la otra persona, pues yo tampoco lo voy a hacer. Y eso no es vivir en paz. Dentro de eso también dice que la paz, ya en plano personal, nosotros vivir en paz es un estado de espíritu sereno, donde uno puede estar en armonía con sí mismo y con los demás. De forma global, la paz es la ausencia de guerra, ausencia de conflictos, pero de forma personal está más marcado a nosotros, a cómo nos sentimos, cómo la forma en que actuamos con nosotros mismos y con los demás. Es decir, nosotros podemos tener paz con alguien más, serenidad, porque muchas personas, ¿qué pasa? Cuando hay un conflicto, se llevan a los golpes, pero para eso tiene que haber dos personas, ¿verdad? Y la serenidad de una persona juega un papel importante en ese caso. De hecho, no sé si han visto el video, hace poco salió un video en Facebook, en las redes sociales, acerca de cuando se dieron las candidaturas de alcalde y diputado, que un señor le estaba gritando a otro de sus credenciales. ¿Sí lo pudieron ver? Entonces, el otro señor, de hecho, me sorprendió porque no le dijo nada. Por lo menos en el video, ¿verdad? No le dijo nada y él siguió, pero la forma de tratar de la otra persona conducía a que el otro, pues, también se iba a poner al mismo pensamiento que él. Entonces, porque sí le habló bastante fuerte. En ese caso, sí tuvo que tener lo que es serenidad, calma, para no poder explotar, ¿verdad?, con la otra persona. Y es así como nosotros, pues muchas veces, aunque por ejemplo nuestros padres, nuestros hermanitos que nos están molestando, ahí tenemos que tener paz, tenemos que tener serenidad. En primera, entender, por ejemplo, a nuestros hermanitos chiquitos, que están pequeños, aunque molesten mucho, puede ser que ellos no entiendan. Entonces tenemos que enseñarles. No ponernos igual que ellos a golpearse o a pelear o a decirle cosas, no, ¿verdad? Igual, si tenemos una diferencia con nuestros padres, si nosotros sabemos qué es la paz y qué es la serenidad, vamos a saber cómo tratar esa diferencia. No es que vayamos a decir no me entienden, pero no me entienden porque no hablamos con ellos, no decimos nada, tenemos algún problema, si nos sentimos mal de algún tema o algo, no nos expresamos, al final nos terminamos enojando y ni siquiera nosotros sabemos por qué. Entonces, por eso es que ayuda lo que es la paz y es mantenernos también tranquilos en cualquier circunstancia. Si nosotros, por ejemplo, nos están violentando, y a nosotros nos ayuda a mantenernos esa tranquilidad. O cuando íbamos al colegio, ¿verdad? Teníamos diferencias con nuestros mismos compañeritos, pero no, eso no significaba que nosotros íbamos a irnos a los golpes o a los problemas más allá, porque es un círculo, luego vienen consecuencias, ¿verdad? Si no se tiene lo que es la paz. Muy bien, ¿puedo seguir?
Sí, Miss. Siga. Muy bien. Vamos a ver cuál es la importancia de la paz, para qué a nosotros nos va a ayudar el conocer. Creo que todos sabemos que es paz, que la practiquemos es diferente, ¿verdad? Muchas veces se nos olvida que hoy vamos a ser amables con mi vecino que está a la par, que quizás muchas veces tiene problemas con nosotros por la basura, que quizás la dejamos un poquito afuera de la casa, o tenemos algunos problemas con nuestros hermanitos, como les mencionaba. Entonces, la importancia de esta para ser también incorporada en nosotros. Vamos a ver quién me ayuda a leer, quién me ha encendido camarita. Kevin, ayúdeme a leer, por favor. Kevin, ¿no está Kevin? Vaya. Carlos Hernández. La paz es uno de los valores fundamentales en las relaciones inter e intrapersonales, que puede entenderse en distintos niveles o ámbitos y que siempre supone la búsqueda de un equilibrio y el respeto por los derechos humanos. Es por medio de la paz que los individuos pueden sentirse a gusto y en armonía consigo mismos y en su entorno social. Muy bien, gracias. Está bien, Kevin, no hay problema. Muy bien. Entonces la paz nos dice que es importante, ya que este es un valor en primer lugar. Es un valor que nos enseñan desde pequeñitos, nos enseñan la paz. Cuando, por ejemplo, estamos pequeñitos y hacemos un berrinche en medio de la calle, ya nuestros papás nos dicen que no nos comportemos así, que cuáles van a ser nuestras consecuencias y por qué es que no tenemos que comportarnos así, ¿verdad? Entonces es un valor moral donde nos dice también que es fundamental en las relaciones inter y intrapersonales, es decir, con nosotros mismos y con las demás personas. Porque si en algún momento no tenemos nosotros paz, nosotros, porque nos sentimos, no sé, hay muchas veces tenemos muchos problemas de autoestima, no tenemos esa seguridad para nosotros mismos, entonces ahí es el problema, que si nosotros no nos sentimos bien, ¿cómo nos vamos a sentir bien con las demás personas, verdad? Entonces, si todo el tiempo nosotros estamos molestos por algo que nos haga sentir esa inquietud de ni siquiera nosotros saber de por qué nos enojamos. Y pueden ser muchas veces parte de la adolescencia, ¿verdad? En la etapa que muchas veces nosotros pues no sabemos que tenemos esos cambios de humor, ya no nos sentimos bien, sentimos que nadie nos entiende. Entonces, también de igual manera, no nos tratamos bien nosotros y tampoco vamos a tratar bien a las otras personas. Pero para eso ayuda lo que es la paz. Estar en paz con nosotros, saber que son cambios que quizás nosotros lo vemos desde una perspectiva y que otras personas lo ven de otra. Puede ser que sean problemas mínimos, pero nosotros ya lo vemos como que el mundo se va a acabar, que no hay solución, pero son etapas que se van pasando y nosotros tenemos que de esas etapas ver lo mejor, ¿verdad? También nos dice que pueden entenderse en distintos niveles o ámbitos
y que siempre supone esa búsqueda de un equilibrio. Es decir, nosotros cuando busquemos paz o nosotros cuando demos serenidad, tranquilidad a otra persona, tenemos que recibir lo mismo. No vamos a estar con violencia con otra persona y nosotros pues sentirnos tranquilos, que no va a haber consecuencias. Porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos a ciertas personas, nuestros vecinos, que ellos van a algún tipo de religión, pero se está violentando con otra persona, habla mal de las otras personas. Entonces ahí se crea un desequilibrio, ¿verdad? Donde no puede ella tener paz en algún momento esa persona, porque está violentando a las demás. Se puede tener paz con ella misma, pero no con las demás personas. También nos dice que el respeto a los derechos humanos tiene una gran importancia para lo que es la paz. Nosotros no podemos vivir en paz si empezamos a golpear a las demás personas, si empezamos a hablar de las demás personas, o, por ejemplo, si en nuestro país no se diera lo necesario por parte de los derechos humanos, que seguridad, lo que es y una vivienda. Entonces las personas no viven con tranquilidad. ¿Y qué pasa en algunos países que se violentan los derechos humanos? El Empieza, Medio Oriente, ¿sí? el Medio Oriente, Ujú. la discusión geopolítica de Israel y Palestina. Y todo es culpa de Estados Unidos e Israel por el acuerdo ilegal que hicieron el 14 de mayo de 1948. Bueno, fue antes, pero en 1948 fue fundado el Estado ilegítimo de Israel. Bueno, Muy y bien, bueno, y ya se sabe las guerras que pasan ahí, ya sean por el territorio o por las diferencias religiosas que tienen, bueno, el Islam y el judaísmo. sí, muy bien. Mejor ejemplo no pudo haber. Gracias, Carlos. Entonces ahí se puede ver el ejemplo, ¿verdad? Y que, bueno, ¿qué pasa? En ese caso se llegó al extremo de lo que es una guerra. Por ejemplo, en Venezuela, que ellos en un inicio veían que el presidente, después de Hugo Chávez, el presidente no les cumplía. Muy bonito cuando Hugo Chávez existía y que había el socialismo y que todos podían vivir igual. Pero luego ingresó un nuevo presidente y ya cambiaron las cosas. Entonces las personas no vieron que les beneficiaría a ellos o que cumplían con los derechos humanos para ellos. Entonces al final hubo protestas, hubo marchas y esas no eran pacíficas. De hecho se veía en lo que eran las noticias que las personas, como no tenían lo necesario, tuvieron que algunas robar a algunos establecimientos porque no tenían lo necesario y dentro del país pues se vio violentado muchos derechos. Entonces desde ahí empiezan los problemas en ciertos países. De igual manera, así como lo mencionaba Carlos, en otros países surge lo que es la guerra por conflictos, ¿verdad? En el caso de El Salvador también hubo un conflicto por ideologías, pensamientos que en algún momento no estuvieron de acuerdo cómo los trataban a ciertas personas o qué derechos se les estaba violentando. Entonces, para obtener los que son los derechos,
¿Qué tuvo que pasar? Una guerra. Y para que hubiera un acuerdo de paz, tuvieron que morir mucha gente. Y lastimosamente, se puede decir que sí cambió en El Salvador. Sí cambió algunas cositas, pero luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con el FMLN? Que al final de tanta guerra, de tanto luchar por el pueblo, se unió con los mismos que estaban violentando también los derechos. Entonces, lastimosamente, la ideología quizás del principio de lo que fue al inicio de la guerra, por ejemplo, ya no se obtuvo cuando ya se llegó al poder, por así decirlo. Cuando ya las personas que combatían en algún momento por llegar a ser iguales, quizás les ganó más el estar en el poder, el obtener un bien para ellos. Ya no fue tanto por ver por el pueblo, sino por las personas que estaban a su alrededor. Entonces ahí donde se da un desequilibrio también por parte de otras personas, porque muchos se vieron como de lado, ¿verdad? O sea, todos nosotros, ya que no pertenecíamos, por ejemplo, a ese tipo de partido político, no se vieron beneficiados, solamente los que estaban en su grupo más cercanos, ¿verdad? Y entonces eso fue tanta la lucha por la paz que al final pues se volvieron iguales a los que ya en algunos años estaban. Bueno, también nos dice que por medio de la paz, los individuos pueden sentirse a gusto y en armonía consigo mismos y en su entorno social. No sé si han escuchado, han visto algún país que viva con totalidad de paz. Donde nosotros podemos mencionar, es que, o quizás no en un país, porque quizás sería imposible. Aquí en El Salvador, alguna localidad, algún municipio, algún departamento que viva en totalidad de paz, que nosotros digamos que ahí donde vayamos vamos a sentirnos tranquilos y podamos ir quien sea, puede pasar, que ahora lastimosamente hasta eso, ¿verdad? Nos limitan a ir a ciertos territorios para poder ir, por ejemplo, nosotros ya no podemos ir ni siquiera a otra casa que vivamos cerca, a otro condominio, que puede ser que esté cerca de nosotros, pero no podemos ir porque es de diferentes pensamientos. Entonces, cuando hay paz, es cuando nos vamos a sentir tranquilos. Lastimosamente, nosotros quizás ni siquiera en nuestra casa, muchas veces nos sentimos tranquilos, porque cerca de la casa puede haber que haya algún problema entre vecinos. Y ya nosotros vamos a ver qué es y ya vemos el problema, ¿verdad? Entonces, sentirnos seguros muchas veces no lo hacemos ni siquiera en nuestro hogar, por la misma delincuencia que se está viendo en lo que es el país. De igual manera, nos dice que en un entorno social sentirnos en paz y sentirnos a gusto tendría que ser sentirnos y estar en paz con nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros salimos de casita y vamos, por ejemplo, hasta en un centro comercial? Ni siquiera tenemos tranquilidad en un centro comercial de sacar el celular tranquilos o la computadora, podemos trabajar ahí. Porque ¿qué pasa? Ya en el segundo ya no la vamos a tener. O en transporte público. Es bien difícil poder tener la paz en un país donde está acostumbrado solamente
a lo que es la inseguridad, ¿verdad? Nosotros somos parte de los países, se podría decir, más peligrosos de Latinoamérica, pero también existen otros países, que ya lo vamos a ver más adelante, qué países son los que nosotros vivimos y estos que viven sin paz, quizás pueden estar peor que nosotros. Entonces ya vamos a ver por qué. Muy bien, ¿puedo seguir? Sí, Miss. Vamos a ver el Premio Nobel de la Paz. Esto se da a las personas, más que todo, que en su vida hicieron un logro, tuvieron la posibilidad de llevar a cabo proyectos con otras personas para, por ejemplo, tener la seguridad, la paz que en un momento ellos merecían, ¿verdad? Bien, nos dice que el Premio Nobel de la Paz se otorga a aquel que haya puesto sus esfuerzos e intenciones en favor de las buenas relaciones entre las naciones, no solamente en un pequeño grupo, sino que este va más allá. Puede ser el construir paz en otros países que pueden estar en guerra, tratar de ayudar a las personas que no tienen nada que ver con la guerra. Que recordémonos que cuando hay una guerra hay cierto grupo de ciudadanos que ellos están en medio, que ellos lastimosamente no pueden ni siquiera defenderse, ni siquiera obtener lo necesario para poder sobrevivir en ese país. Entonces hay personas que se toman el tiempo y les brindan lo que es la paz, les brindan lo que es ciertas acciones, programas que ayuden para que esas personas sí puedan vivir en paz. Tanto quizás no en su país, porque hay países que lastimosamente es difícil vivir ahora en paz, pero hay ciertas personas que tratan de buscarla junto a ellos, ¿verdad? Entonces, en la historia, pues siempre se ha optado por lo que es el premiar a ese tipo de personas. Yo creo que algunos ya las hemos conocido o solo hemos escuchado de ellos, ¿verdad? Pero sí están y sí se puede hablar de paz. Muy bien. ¿Me dices si puedo seguir? ¿Sí? Sí, Miss, siga. Muy bien. Veamos, vamos a ver esas son solo 3 personitas que yo saqué acerca de los premios Nobel, a ellos se les dieron en algún momento por algo que hicieron, no porque hay muchos más. De hecho, en el 2020 todavía se dieron, en el 2021 creo que todavía no se han dado los premios, pero en el 2020 sí se dieron algunos. El primero, vamos a ver, léame. Ronnie, léame el primero, por favor. Vaya, Nelson Mandela, el expresidente sudafricano y Premio Nobel de la Paz, dedicó 67 años de su vida a la lucha por la igualdad racial. Muy bien, gracias. La imagen no es necesario que la hagan, solamente la letra. ¿Sí? Muy bien. El primero que nosotros vamos a identificar es Nelson Mandela. Él en primer lugar no era presidente, no es que él fue presidente y dedicó la lucha de igualdad, no. En un inicio, él no se postuló para la presidencia, sino que era un ciudadano. Era un ciudadano como todos, en parte de Sudáfrica, pero él veía la desigualdad. De hecho, hay una película, no sé si la han visto, de Nelson Mandela.
Hay una película donde él es, bueno, ahí se explica de cómo fue su vida. Luego de que él tratara de luchar por los derechos de las personas de color, él en algún momento cayó preso porque lo conocían a él como el líder de todas esas personas que querían igualdad. Y como en ese entonces, pues había tanto racismo por parte de las personas de color que hasta en esos países, ¿verdad? Puede decirse que solo en Inglaterra o en lugares, o por ejemplo los españoles tenían problemas, no. También en ese tipo de países hubo problemas de desigualdades. Y de hecho, no solamente por las personas blancas, es decir, también parte de lo que eran las personas de color se sentían, y algunos, ¿verdad? No todos, se sentían más que otros porque estaban quizás trabajando al lado de las personas blancas o que tenían más dinero que ellos. ¿Y qué pasaba? Los derechos de las personas de color no se les veía. Y por eso es que este presidente, expresidente Nelson Mandela, pues dedicó parte de su vida. Como les mencionaba, él pasó una gran cantidad de su tiempo detenido. Luego cuando salió es que él fue presidente de Sudáfrica, porque las personas ahí lo apoyaron más. Sabían que él estaba luchando por los mismos derechos de las personas. Entonces, por eso es que él se le dio lo que es este premio Nobel y pues fue muy reconocido a nivel mundial, no solamente parte de Sudáfrica, sino que todos, la mayoría de países lo conocieron y cómo fue su vida, cómo él tuvo que luchar para quitar lo que era esa desigualdad, ¿verdad? Muy bien. El segundo, léame, Freddy. Buenos días, Miss. El segundo, Santa Teresa de Calcuta. El 17 de octubre de 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz como reconocimiento a su ayuda humanitaria. Muy bien, gracias. Vaya, ella, sí, yo creo que nosotros hemos escuchado hablar de ella, ¿verdad? ¿O no? Ella también fue bastante mencionada. De hecho, ella por eso se le llama Santa Teresa, porque creo que ella es canonizada. Sí, la Iglesia Católica la proclamó santa en el 2016. Ujú. Y me acuerdo todavía. Eh, Ella era uno de los personajes que se caracterizó por ayudar a la gente allá en la India, a la gente pobre. Yo, ¿cómo se llama? He visto, creo que una película parece, y también de que también, más que todo, porque también salió con Lady Di también. Vaya, no sabía eso, que había salido Hay con una foto donde Lady Di parece que la visita a ella en donde estaba. Eso también le dio como influencia, ¿verdad? Ujú. Recordémonos que Reina Isabel también, o parte de España, tiene una gran influencia, que hasta ahora se habla de ella. Muy bien, gracias. Vamos a ver. Nos dice, gracias Freddy, que ese se dio el Premio de la Paz el 17 de octubre de 1979 y ella también luchaba por algunos derechos de las personas. No es que, o sea, el hecho de luchar es parte de ella poder obtenerlo de forma pacífica, ¿verdad? No es que vaya a optar por guerras o esta persona vaya a optar con violencia, ella va a obtener los derechos para algunas personas, no, actuaba de forma pacífica, trataba de ayudar a las personas que lo necesitaban
Y eso le ayudó a ella también para su vida, para vivir ella en paz con ella misma y tratar que los otros también vivieran en paz, optando así por ayudas humanitarias que iban más allá, no solamente con muchas personas que dicen voy a ayudar, pero desde lejitos, ¿verdad? Voy a brindarle parte de mi dinero, pero no es que se vayan a relacionar tanto con esas personas. En cambio, parte de estas personas dan su vida para luchar por los derechos de otras personas, para brindarles un poquito de lo necesario para que éstas no vivan en lugares que pueden ser peligrosos, en lugares que en algún momento puede que no tengan paz, o llevarles un poquito a esas comunidades que en algún momento han sido olvidadas, ya sea el gobierno, el Estado. Entonces, por eso le ayudó también a ella a convivir este tipo de personas y se le brindó, de hecho, es bastante reconocida, ¿verdad? Muy bien, gracias. ¿Quién me lee el siguiente? Samuel Ayala. Buenos días. Buenos días. Bien. Abid Ahmed Ali es el ganador del Premio Nobel de la Paz de 2019 por sus esfuerzos para poner fin a la guerra de 20 años entre su país y Eritrea. Muy bien, gracias. Este es un premio más actual. Como les mencionaba, hay premios, por ejemplo, en el 2020, pero eso también me llamó la atención porque va más allá de, por ejemplo, realizar la paz en algún pequeño grupo, ¿verdad? Va más allá. El fin de una guerra simboliza mucho para quienes viven en ese tipo de países o los que están en conflicto con el otro país. Ya que si nosotros hemos leído un poquito el libro en la guerra del Salvador, por ejemplo, en la guerra civil, en su momento, cuando se vivía en guerra, habían toques de queda, los niños tenían que pelear junto con los adultos. Entonces no es lo mismo vivir solamente en guerra, puede ser que siempre hayan problemas dentro de algún país, pero acabar con la guerra ya es algo muy diferente, ¿verdad? Ya cambia lo que son las estructuras sociales, cambia la forma de vivir de las personas que viven en esos mismos países. Entonces él influyó bastante y dio, por ende, lo que fue el acabar con esa guerra, ¿verdad? Esos conflictos que se daban en su país y en otros países. Muy bien. Voy a seguir con la presentación. Sí, Miss. Sí. Sí, Miss. Vaya, muy bien. Ya casi me queda un minutito. Solamente les voy a explicar la actividad. El día de ahora van a ver el video en YouTube son 10 países. Los 10 países se puede decir que son más peligrosos, que están en guerra. Hay muchos países latinoamericanos. Y de esos 10 me van a elegir 5. Y me van a hacer una pequeña descripción de lo peligrosos que son. Por ejemplo, me van a poner Colombia y me van a poner Colombia es peligroso o está con problemas de paz porque hay mucha delincuencia, problemas de drogas y me van a ir describiendo según el video, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda de la tarea y de lo que van a hacer? No. No, todo está claro.